Vamos a continuar, ¿verdad? Y en esta ocasión tenemos la presentación de la agenda estratégica de las mujeres, niñas, ¿verdad? Voy a tener el gusto de presentarles a Flor de María eh, Castillo, ¿verdad? Quien nos compartirá esta, esta importante información y haciéndoles ver también que esta agenda es respuesta, ¿verdad? Es en respuesta a esas recomendaciones de país, ¿verdad? Y también es en respuesta a ese vacío que tiene la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas. Entonces, esta agenda fue elaborada tanto con CEPREN y con ADI como respuesta a estos dos grandes eh, instrumentos, ¿verdad? Que no podemos dejar atrás a las niñas y a las mujeres. Para mí es un gusto presentar a Flor de María Castillo. Flor de María Castillo es una mujer con discapacidad. Vamos a hacer énfasis en eso. Uno de los lemas del movimiento de discapacidad es nada de nosotras sin nosotras, y en esta ocasión hicimos el mayor esfuerzo de tener a personas con diferentes condiciones de discapacidad, ¿verdad? Y en este caso, pues, Flor de María es una mujer con discapacidad física. Ella tiene pensum cerrado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Marino Gálvez y un diplomado en Comunicación para el Desarrollo con énfasis en primera infancia y discapacidades asociadas o no al SICA. Su experiencia laboral, ella es la coordinadora departamental, ¿verdad?, de atención a personas con discapacidad del departamento de Huehuetenango. O sea, ella nos está saludando desde por allá de Occidente, ¿verdad? Ella representa la CODERIS, ¿verdad?, de Huehuetenango. Y este es un espacio de sociedad civil, ¿verdad? Ella ha brindado sus servicios por 19 años a Hope Haven International de Chimaltenango. Es activista por los derechos de las personas con discapacidad y ha tenido una gran trayectoria, ¿verdad? Ya más de 20 años de estar ser parte de este movimiento y representación de organizaciones de personas con discapacidad. Y algo que sí hay que reconocer, que ella hace toda una labor, ¿verdad?, hacia las personas con discapacidad en CODEDIS, pero es un espacio prácticamente de sociedad civil, ¿verdad? Así es que Flor de María, para nosotros es un gusto tenerla y conocer, ¿verdad?, de qué se trata esa agenda estratégica de las mujeres. Muchísimas gracias, el tiempo es suyo. Las señales cuando yo me conecto, entonces el tiempo se está acabando. Como que no se escucha, ¿verdad? Hola, no se escucha ustedes, si pueden, si logran activar su micrófono. Yo no escucho, fíjate. No deja activarlo, dice. Tal vez por el nombre del dispositivo, Emily. No está como Flor de María, sino que como Karina Alvarado. Supuestamente ya tiene acceso a su micrófono.
Está con el nombre Karimita 55, ¿no? Sí. Ah, Buen día, gracias por la invitación. Vamos a tener el gusto de compartir con ustedes esta agenda estratégica para el abordaje de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en el marco de las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta agenda se armoniza y se enlaza al convenio de coordinación y cooperación interinstitucional suscrito entre la CEPREM y el CONADI el 24 de mayo de 2016, cuya finalidad es establecer los compromisos y acciones que deben realizar ambas instituciones para contribuir al cumplimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad. En el marco de este convenio se han iniciado las coordinaciones con CONADI para fortalecer acciones conjuntas en beneficio de niñas y mujeres con discapacidad. Se estima que en todo el mundo existe que existe más de 1.000 millones de personas auditiva, sensorial, emocional, lo cual equivale al 15% de la población mundial. La Agenda Estratégica para el Abordaje de los Derechos Humanos es un instrumento que operativiza los lineamientos contenidos en el marco político nacional y en los compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos de niñas y mujeres con discapacidad desde un enfoque de interseccionalidad de derechos. Sabemos que CEPREN es la Secretaría Presidencial de la Mujer que funciona bajo la dirección inmediata del presidente de la República y es una entidad asesora y coordinadora de políticas públicas para promover el desarrollo integral de mujeres guatemaltecas y el fomento de una cultura democrática. La agenda estratégica aborda específicamente lo concerniente a las observaciones finales relacionadas a las mujeres y niñas con discapacidad mediante una serie de acciones destinadas a promover los derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad de los 4 pueblos, Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo, en la institucionalidad pública a fin de lograr una participación y un desarrollo más justo, solidario, que promueva la inclusión social. Entre los objetivos de la agenda estratégica tenemos generales y específicos. Entre los generales está fomentar y promover en la institucionalidad la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad de los 4 pueblos, Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo, a través de las políticas, planes y proyectos en cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en la materia, en especial las observaciones finales del Comité de Expertos de la ONU. Entre los específicos tenemos la sensibilizar a las instituciones públicas como MIDES, CESAM, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, las DMMs y CODEMUJER, asesoría y acompañamiento técnico. Las líneas de acción
Entre las líneas de acción tenemos el fortalecimiento institucional, recursos humanos y financieros, capacitar al personal, brindar el apoyo en recursos económicos. También tenemos la atención a mujeres y niñas con discapacidad con equidad y desde un enfoque interinstitucional, con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. Recopilar y análisis de datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Procurar porque cada institución forme un cómputo de datos desagregados para saber el tipo de población que tenemos con discapacidad y la necesidad que las mismas representan. También en la línea de acción tenemos garantizar a las mujeres y niñas con discapacidad el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Este es un tema muy importante. Esas acciones las tenemos contempladas en la agenda que hay que coordinar con el Ministerio de Salud para que estos derechos no sean vulnerables, ¿verdad? Donde ellas tomen sus propias decisiones. Claro que hay casos de excepción, ¿verdad? Con personas interdictas o que tienen que ser representadas. También tenemos coadyuvar a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible con enfoque de inclusión e interseccionalidad. Esta agenda responde y es necesario, ¿verdad?, que se incluyan a las mujeres en todos los ámbitos para que se pueda dar un desarrollo mejor, para que ellas puedan participar en todo lo que están en todo su derecho, ¿verdad? Para que ellas puedan desarrollarse. Entre las líneas de acción es la estrategia de la orientación y la organización de diferentes actividades relacionadas con un campo de acción de tal forma que se pueda garantizar la integración, la articulación y continuidad de esfuerzos de manera ordenada, coherente y sistemática en favor de la población con discapacidad. Las líneas de acción del plan del CONADI es asegurar y acelerar acciones interinstitucionales para la creación de programas y proyectos que protejan y apoyen a la mujer y a la niña con discapacidad. Cada institución tiene programas para mujeres y esperamos que se incluyan a las mujeres y niñas con discapacidad. Por ejemplo, en la Dirección Municipal de la Mujer, ¿verdad? Necesitamos de que ya tener ahí también una estadística, unos datos referente a las personas a las mujeres con discapacidad. Esta línea de acción está contenida en la agenda y es parte del trabajo que se debe de cumplir. El fortalecimiento institucional, recursos humanos y financieros. Capacidades técnicas a nivel territorial, cómo fortalecer a las instituciones, capacitar a nivel territorial, ¿verdad? Podemos decir departamental. También tenemos recursos humanos que debemos de fortalecer a las instituciones para capacitar al personal. Los recursos financieros, que sería brindar todo el apoyo financiero para llevar a cabo todos los programas y las actividades. También tenemos la gestión de información, que esa gestión de información es pasarles toda la información a las personas con discapacidad, en este caso, a las mujeres y las niñas, con una base de datos para coordinación interinstitucional, que tenemos datos generales, pero no desagregados, ¿verdad? Los desagregados son donde nos dice el sexo, el tipo de discapacidad, para poder tener ya con certeza el número de la población
que presenta y qué tipo de discapacidad presenta. Esa es la base de los datos y el formatos accesibles para que la información llegue a la persona de acuerdo a su discapacidad, ¿verdad? Podemos en los formatos accesibles hablar de la letra braille, de lengua de señas, de documentos audibles, que toda la información pues llegue a las personas dependiendo su tipo de discapacidad y en este caso a las mujeres y a las niñas. Medidas de accesibilidad. Las medidas de accesibilidad es permitir que las personas con discapacidad hablen por sí solas, no dirigirnos a los acompañantes o a los tutores, no tratar a la persona como si fuera un niño o como si no estuviera presente. Esas son las medidas de accesibilidad y el fortalecimiento a las organizaciones e instituciones públicas, que es un trabajo que se ha venido haciendo ya de mucho tiempo atrás con el fin de mejorar la atención a las personas con discapacidad. Tenemos también la recopilación y el análisis de datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad. La coordinación interinstitucional, que la tenemos como primera fase, después sigue la disponibilidad estadística y desglose de datos, visibilizar la problemática y variables de discapacidad en instrumentos de medición, encuestas nacionales, registros administrativos. Estas tres fases vienen enlazadas con todas las instituciones de gobiernos que son llamadas a darle cumplimiento a los formatos de personas con discapacidad. Actualmente no contamos con estadísticas, por lo que la agenda requiere de datos desagregados para poder tener la seguridad de cuántas mujeres con discapacidad existen, qué tipo de discapacidad presentan, para saber en base a la discapacidad que presentan cuál es su necesidad, porque las mujeres con discapacidad física no necesitamos lo mismo que las mujeres sordas, que las mujeres con discapacidad visual. En las reuniones se deben de llenar formatos ya con la variable de discapacidad que se obtenga. Y la línea de acción 16, que es plan de acción de CONADI, el objetivo es contribuir a la eliminación de prácticas de salud reproductivas que vulneren los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Esto quiere decir de que hay mucha práctica en el área de salud respecto a los derechos de las mujeres con discapacidad, donde no son tomadas en cuenta, en primer lugar, por ser mujer. Ellos, y por tener una discapacidad, ellos piensan que otra persona puede disponer por una mujer con discapacidad. Entonces, a través de la agenda se vela porque en diversas instituciones no se vulneren los derechos y las libertades de personas con discapacidad, especialmente en el área de salud, ¿verdad? Que sean ellas mismas quien tomen sus propias decisiones. Claro que hay casos extremos y excepcionales, pero cuando ellas pueden tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Velar porque no se vulneren los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Garantizar a las mujeres y niñas con discapacidad el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. De esto era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que hay que hacer una coordinación interinstitucional, que es la participación de las instituciones de gobierno respecto a iniciativas productivas para las personas con discapacidad. Aquí donde hay que coordinar con instituciones, pues sería con instituciones de salud en este caso, ¿verdad? Para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La promoción y acceso a información en formatos accesibles. Es muy importante que todas las personas con discapacidad tengamos la información adecuada respecto a nuestra legislación, a nuestros derechos, a nuestras obligaciones también,
Entonces aquí deberíamos, bueno, de informar, pero una información que sea útil para ellas, como en nuestra legislación, ¿verdad? Hacerla en letra braille. También es recomendable que siempre existan intérpretes de lengua de señas en cualquier reunión, que existan los documentos audibles. Entonces queremos una información que sea veraz y que sea entendible. También tenemos las reformas a normativas discriminatorias. Estas reformas se han venido haciendo a través del tiempo porque hay palabras y hay normas específicas discriminatorias. Entonces, por ejemplo, en las primeras leyes trataban a las personas no con discapacidad, sino retrasados mentales. Y esto ha venido evolucionando. En este caso, que se respeten la decisión de las mujeres al referirnos al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y que ya no se les discrimine más no tomándolas en cuenta, sino que ellas tomen su propia decisión. Asesoría técnica para el enfoque de inclusión y equidad, interseccionalidad en objetivos de desarrollo sostenible y planes de salud. Tenemos las instituciones responsables, ¿verdad? Que de llevar a cabo todo esto y de colaborar, que son las instituciones públicas. Tenemos a CEPREN, que es muy importante, y ya que CEPREN es como una base, se puede decir, de la creación de la agenda, que esta Secretaría Presidencial de la Mujer funciona bajo la dirección inmediata del presidente, que es una identidad asesora y coordinadora de políticas públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de una cultura democrática. También tenemos a CONADI, que CONADI pues es el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad y que es un ente rector, impulsor en materia de desarrollo a personas con discapacidad. Tenemos al Mineduc, el Ministerio de Educación, CODIRRA, encargado de hacer cumplir las políticas públicas relativas a la discriminación. También está DEMI, su objetivo es defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para erradicar las formas de violencia y discriminación contra la mujer. El MP, el Ministerio Público, pues es el que nos ayuda, ¿verdad? En cualquier caso de que las mujeres estén siendo víctimas de violencia. También el organismo judicial, que es el encargado de crear nuevas leyes, ¿verdad? Y de velar porque también se cumplan las leyes que están para las personas con discapacidad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? De que es necesario que existan nuevas normas donde ellos puedan respetar los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Procuraduría de Derechos Humanos, que sabemos que también son los encargados de velar porque no se vulneren los derechos de mujeres y niñas con discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística, que esperamos ya contar con un dato completo, ¿verdad? No solo de mujeres con discapacidad, sino de una población en general también, y con ya a través de los datos desagregados, pues contar el tipo de discapacidad y de género que tenemos, que es el Instituto Nacional de Estadística, el encargado, ¿verdad?, de dar esta información. El Ministerio de Trabajo, también está la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Policía Nacional Civil. También aquí en esta Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, que es un ente rector, articulador y asesor para la prevención de estos delitos, ¿verdad? Al cometer algún delito, pues tenemos esa Secretaría contra la Violencia Sexual. Les agradezco mucho por su atención y esperamos si hay alguna duda poder resolver.